Ok, vamos a hacer el ejemplo de la enseña, del rótulo, ¿verdad? En GeoGebra. La primera cuestión en el rótulo, como yo te lo especificaba, era ver el orden en el cual tú vas a hacer la construcción. Si tú lo ves, hay un cuadro grande y en el cual en el cuadro grande está inserto el cuadro pequeño el, y lo que llamamos nosotros el pequeño triángulo. Para ello, primeramente lo que vamos a hacer es, vamos a construir y el cuadro grande sabemos que es un cuadro que tiene va a ser un cuadro de lado 4 centímetros, según el enunciado del problema, ¿sí o no? Ujú. Es eso, 4 centímetros. Entonces lo primero que hacemos nosotros para hacer una figura que sea consistente es construir esta figura bajo sus propiedades geométricas. Porque si no está construida bajo propiedades geométricas, en lo que tú desplazas uno de los puntos de la figura no va a resistir este desplazamiento, o lo que llamamos nosotros la prueba de arrastre, y se va a deformar y va a perder las propiedades. Nosotros sabemos que un cuadro, si vamos a construir un cuadrado de longitud 4, lo primero que tenemos que hacer es, podemos decir, bueno, segmento de longitud dada, y a través de un segmento de longitud dada lo podemos ubicar aquí, que el origen sea el punto 00, como lo dice en el mismo problema, y la longitud va a ser de 4 centímetros. ¿Ok? Aquí te lanza automáticamente ¿cómo te digo? El, el lado AB del cuadrado, que es de 4 centímetros, un segmento de 4 centímetros. Como es un segmento de longitud dada, este segmento no va a cambiar. Fíjate bien que no cambia de longitud por mismo que tú desplazas el punto B. Él siempre va a permanecer allí. Ahora, lo otro, como es un cuadrado a partir de este segmento, yo puedo decirle aquí en GeoGebra que me construya el cuadrado directamente a través de polígono regular, porque el cuadrado es un polígono regular porque tiene los 4 lados del mismo tamaño. Y puedo decirle, bueno, un polígono regular desde A hasta B, cuyo lado va a ser hasta B, de 4 puntos, y te hace el cuadrado directamente de 4. Arrastramos, ¿verdad? Ok, sigue siendo un cuadrado, por más que se desplace la figura, él sigue siendo un cuadrado, ¿sí? Ujú. Ahora, inmediatamente, una característica de la geometría dinámica es que inmediatamente que tú tengas voy a agrandar acá, tú creas un objeto geométrico en la ventana algebraica, inmediatamente en la ventana geométrica, en la ventana algebraica se forman, por ejemplo, se forman otros objetos que están en relación con el objeto que tú creas acá. Por ejemplo, el A es un segmento AB. Yo puedo decirle que ese segmento no me muestre, que me oculte la etiqueta, para que lo borre acá, y que el polígono 1 también que borre la etiqueta. ¿Ok? Pero el polígono 1 te lo muestra como un polígono de área 16, un cuadrado de lado 4. Ahora, si sigues viendo la otra parte de la figura, ahora hay que construir el pequeño cuadrado de EFG, el cuadrado pequeño. Para eso, nosotros sabemos que este pequeño cuadrado está sobre el lado de C, pero este cuadrado va a tener, según las características dinámicas del problema, el cuadrado se va a generar a partir de un punto móvil que va a estar ubicado en el segmento DC. Entonces yo ubico ese punto móvil en el segmento DC y verifico que ese punto obviamente se mueva entre D y C. ¿Okay? Un punto móvil entre D y C. Ahora, para formar un cuadrado acá, entre el segmento DC, eh, hacemos lo siguiente, creamos un círculo de centro D anular, un círculo, centro punto, cuyo centro va a ser el punto D y hasta el punto E, y a partir de allí vemos acá la intersección que forma el círculo con el lado de AD, la intersección entre estos dos puntos, aquí está el punto de intersección, y fíjate que se generan 3 puntos del cuadrado que se tienen que formar acá. ¿Okay? Ujú. Ahora, la otra característica es que está faltando un cuarto punto para poder formar ese polígono. Ese cuarto punto es
paralelo pasa por E y perdón, ese cuarto punto se ubica entre las paralelas ADF pasando por E y las paralelas a la paralela al DC pasando por F. Entonces puedo generar esas dos paralelas para ubicar ese punto. Digo así, paralela a este eje, perdón, este segmento pasando por acá. Luego paralela a este segmento pasando por acá. ¿Okay? Y ahí se genera el cuarto punto, ¿okay?, de la construcción. Si muevo ahí, te das cuenta que ese punto se mueve a lo largo de este segmento. Una constante. Entonces, ese punto se encuentra entonces en la intersección de entre esta recta y esta. Oh, ¿lo ves? Entonces, fíjate bien que están los cuatro puntos donde se genera tu cuadrado. ¿Lo ves? Los cuatro puntos donde se genera su cuadrado. Tú puedes borrar, no, digamos, ocultar todas las construcciones que son auxiliares, entre ellos, por ejemplo, esta cónica y estas dos rectas que son paralelas, porque lo que te interesa es ubicar esos cuatro puntos donde se genera este cuadrado. Fíjate que los cuatro puntos están creados allí. Entonces, a partir de la herramienta polígono, ¿por qué utilizo polígono y no polígono regular? Porque yo no sé exactamente cuánto va a medir el lado de ese. ¿Cuánto va a medir el lado de ese cuadrado? Yo sé que un lado va a ser de E, la medida del segmento de E. Entonces, trazo el polígono, utilizo la herramienta polígono y digo que me trace ese cuadrado. Recuerda que para utilizar una herramienta polígono yo tengo que iniciar un polígono y iniciar en un vértice y cerrar en el vértice. Si inicié en F, toco todos los puntos y cierro en F. Entonces fíjate que en la ventana algebraica, aquí pasó algo, ¿ok? Que no pasa nada, simplemente se generó un objeto acá que yo lo que voy a hacer es que lo borro. ¿Okay? Se genera acá el área de ese polígono 2, que es 2,34. ¿Lo ves? Polígono 2. Esos segmentos yo los puedo ocultar. Puedo ocultar la etiqueta de los segmentos porque no me interesa mantener las etiquetas. ¿Okay? Y fíjate que se genera entonces ese cuadrado determinado por el lado de E, que es una de las variables didácticas de este problema. Ahora, ¿qué otra figura está faltando acá? La del triángulo, ¿sí o no? El triángulo cuya base es AB y F. Entonces, como ya tengo el punto ubicado G, simplemente paso el triángulo A, B, G, A. Y termino en A. Y se genera entonces otro polígono 3. Ok, aquí está el polígono 3. Voy a borrar todas las etiquetas de los segmentos. No me interesa mantenerlas allí. Y se generan entonces los dos polígonos. Fíjate bien que tanto el área del pequeño cuadrado como el área del triángulo va a depender de la posición relativa del punto E a lo largo del segmento de E, que es que es lo que varía en el problema, la longitud del segmento de E. ¿Ves? ¿Sí lo ves, no? Y esto es lo que nosotros llamamos rótulo. Yo puedo mover acá. Ok, rótulo. Esto es un rótulo que llamamos. ¿Tú lo ves? Entonces, aquí nosotros. ¿El rótulo cuál es? El rótulo es esto, todo eso. Todo eso. Toda la construcción es un rótulo. Toda la construcción. En francés se dice enseña. Enseña es como insignia, rótulo. ¿Ok? Entonces, ahora bien, aquí para facilitar la cuestión en álgebra yo le puedo decir que se me hace mejor organizar estas acá, bueno, triángulo polígono. Por dependencia, por tipo de objeto. Ok, vamos a orden de construcción. No, yo puedo organizar aquí por tipo de objeto mejor. Ok. Aquí están los polígonos, aquí está el cuadrilátero. Ok. Y el triángulo. ¿Okay? Muy bien, entonces resulta ser que, bueno, ya tenemos el objeto, el diseño creado. Yo sé que tanto el área del pequeño cuadrado como el área del triángulo van a depender del segmento de E. Porque si tú lo ves, el área del cuadrado, si la longitud de E la llamamos X, el área del cuadrado va a ser X al cuadrado. Mientras que en el triángulo,
aunque la base siempre es la misma, que es la longitud del segmento AB, la altura es diferente porque ella va a variar según la posición relativa del punto E. Y esta es la variabilidad que presenta el problema. Tuvo un problema que tienes aquí una situación que, dado un contexto geométrico, tú puedes entrar fácilmente tú puedes pasar, pero dado un marco geométrico, puedes pasar a un marco funcional. Siempre y cuando se maneje, eso es lo que llamamos nosotros el changement de cadre, el cambio de marcos. Ok, entonces resulta ser que bueno, el valor de la longitud de E es importante para nosotros. Esa longitud de E yo lo voy a crear como un segmento de E. Y eso va a tener para mí un significado importante porque eso va a ser, el significado I se determina como I, es como un segmento. Acá está, I, ¿tú lo ves? Ese valor de I va a ser el valor que va a tomar la variable X. ¿Okay? Tú te vas a dar cuenta que la variable X varía entre 0 y 4. Ese es su intervalo de variación. Yo puedo llamar ese punto I, ok, le llamamos I minúscula, como lo está predeterminando el GeoGebra. Y también, bueno, ahora lo que voy a pasar es la pareja de puntos, a pasar la pareja de puntos, y para que el par ordenado que representa el área del cuadrado en función de ese valor de I, y el área del triángulo en función de ese valor de I. Porque tengo las áreas, la área del polígono 2 y la área del polígono 3. Entonces, en una segunda vista gráfica, fichage, vista gráfica 2, en esta segunda vista gráfica, nosotros vamos a trazar esas relaciones funcionales, esos pares ordenados. Para eso es necesario que los alumnos tengan a disposición una definición de función en tanto que pares ordenados. Son pares ordenados XY, ¿okay? Que es justamente el problema que ellos tienen en la brochura. En la brochura ellos no disponen de esa definición de función. Bueno, se asume disponible, pero no está. Se asume que está disponible porque lo han visto en años anteriores, pero no necesariamente está disponible. Se considera movilizable, pero no está disponible. Ok. Ahora, aquí en el enunciado es movilizable la noción, perdón, se asume disponible, porque no se indica en el enunciado. Entonces acá, en la segunda vista gráfica 2, yo voy a introducir esos dos pares ordenados. Yo voy a llamar un conjunto de valores, por ejemplo, de la variable W, ¿ok? Cuyo valor de la variable X va a ser el valor del segmento Y, que representa el valor del segmento de E. Si tú lo ves aquí, el segmento Y lo dejé aquí express para que te dieras cuenta. Coma, el valor de Y va a ser el área de este polígono cuadrado, del polígono del cuadrado que es el polígono 2, que es el polígono FGED. ¿Okay? Entonces, ese polígono 2 se llama, en mi GeoGebra se llama poli 2. ¿Okay? Entonces, poli 2. ¿Okay? Y aquí entonces, fíjate bien, se genera aquí una pareja de pares ordenados, W, que si yo muevo este punto G, esa pareja de puntos graficados genera una traza de puntos en la vista gráfica 2. Y esta traza de puntos es el área de este cuadrado en función al segmento de E. Nosotros pudiéramos ver acá, afichar la traza, ¿ok? Y yo puedo ver más o menos, tener una idea la cuadrática de que es una función cuadrática. que es de igual la función carré, la función cuadrada, ¿ok? La función KG, exactamente. Entonces, bueno, de hecho, voy a borrar la traza del punto. Voy a borrar la traza del punto para que no afichar traza. Pero yo voy a hacer una prueba acá, propiedades, y decirle que este punto me presente el nombre de la etiqueta, ok, el nombre y el valor. Vamos a ver qué pasa si me presenta el nombre y el valor, porque me interesa mucho que vea el valor, porque si yo veo el valor, yo puedo ver gráficamente que la coordenada X de ese punto, ok, representa el valor del segmento de E, mientras que la coordenada Y o F, ¿verdad?, representa el valor del área de este cuadrado. ¿Tú ves?
puedo poner en relación lo que aparece acá, lo que aparece dentro de esta ventana y lo que aparece en esta ventana algebraica y en esta gráfica también. Ujú. ¿Tú ves? Mm. Entonces es como un poco más factible verlo así. Hay más información así. Sí, entonces facilitas el cambio de marco. Yo digo que Mm. no tanto que lo facilite, bueno, sí, yo diría que facilitas un cambio de registro y al mismo tiempo esto lleva implícito un cambio de marco. Favoreces el cambio de marco. Es que ¿Sí? estamos llamando de cambio de marco. Porque resulta ser que las relaciones funcionales aquí se encuentran en un marco geométrico. Ah, ya. ¿Tú ves? Un marco de covariación de Estamos de magnitudes un marco geométricas geométrico a un a un marco marco funcional. funcional. Ah, ¿Ok? ya. Mm. Y ese pasaje de marco de acá a acá no es evidente. Nada evidente. Nada evidente. Y justamente puedes ver en la brochura. En la Mm. brochura ese cambio no se da. Los estudiantes no llegan a ese cambio de Mm. marco. Que no, parece un ejercicio sencillo, pero no Sí, es no tan lo es. sencillo. No, es una tarea compleja. De hecho, lo Mm. dicen como una tarea Sí, compleja. es una tarea Ajá. compleja. Entonces voy a introducir la segunda pareja de puntos que representa la variabilidad, ¿ok? Del área del triángulo en función al segmento de E. Y para ello yo voy a llamar a esa pareja. Me paro en vista gráfica 2, está activa, lo vemos que está activa. Y llamo a esa pareja de puntos Z, T de W, triángulo. T de triángulo, exactamente. ¿Ok? Mm. La variable de X va a ser Y y la variable de segmento de E. Y la variable Y va a ser poli 3. ¿Ok? Y aquí está ese valor. Si yo desplazo, ¿ok? E, me doy cuenta que el área del triángulo sigue la pareja de puntos, tú te pones a ver, sigue una recta dependiente negativa, ¿ok? Porque a medida que el segmento de E aumenta, el área del triángulo disminuye, ¿tú lo ves? Tiene Ujú, sentido, ujú, ¿ok? ujú. Ahora, yo voy a mejor a quitar Office. Lo voy a quitar, le voy a decir que no me presente, que presente nada más el nombre. Ok, entonces bueno, tenemos este objeto, tenemos este problema, aquí lo vemos, la pareja de puntos. Pero resulta que en el contexto del problema, a mí lo que me interesa, acuérdate bien, nos interesa es, nos interesa es la suma del área del cuadrado más la del triángulo, Ujú. porque es ahí donde se va a gastar la electricidad. Y nos interesa el mínimo del valor de DE, para lo cual la suma de las dos áreas sea Mínimo. mínima, Ujú. para gastar menos dinero en electricidad. Entonces para ello introduzco una tercera variable que es la suma de los tres polígonos. ¿Ok? Yo puedo llamar eso eh, S de suma. S de suma igual a la suma de poli 2 más poli 3. ¿Ok? Ujú. Opa. Ahí va. Vamos a ver. No. Ok, anular. Ok, fue que me metí aquí un signo que no vale. Ok, poli 2 más poli 3. Ok. Marca la suma. ¿Qué tal la Ujú. suma? Ujú. Entonces en la ventana algebraica, en la ventana vista gráfica 2, meto una tercera variable que la voy a llamar z, cuyo valores de x va a ser el valor De la ahí. coordenada de x va a ser el valor del segmento y, que es el segmento de e, que es la variable independiente de mi problema, y la variable, la función, la variable dependiente va a ser el valor de esa suma s. ¿Ok? Y se genera entonces en la vista gráfica ese punto z. Es ese punto z, esa pareja de pares ordenados de z, la que me va a interesar porque es la que me va a decir dónde va a estar el máximo, dónde va a estar el mínimo. Es De la hecho, función que la nos función. interesa. Es más, es a ella a la que le voy a dejar el trazo. Ujú. Lo demás es auxiliar, son pasos Mm. intermediarios. Ujú. Estos son introducción de intermediarios en términos de la Double Approach de TIW para poder conseguir la Z. ¿Ok? Bueno, no es necesario en este caso pero siempre es necesario ver que es necesario tener el área del cuadrado y el área del triángulo para poder calcular el área de la suma de las dos. Pero exactamente, son etapas, es lo que llamamos nosotros una adaptación en términos de Double Approach. Es una adaptación del tipo, yo no recuerdo si es A4, donde hay que hacerlo por etapas. Primero hay que hacer el área del cuadrado, luego el área del triángulo y luego la suma de las dos. Entonces, claro, al desplazar el punto E, te das cuenta que el mínimo, la función suma, es una función cuadrática también, Ujú. ¿ok? Y que el mínimo de esa suma se encuentra cuando el valor de DE es 1. Y eso es lo que los estudiantes deberían conjeturar.
que yo gasto menos electricidad cuando la suma es la mínima, y la suma es mínima cuando la longitud del segmento de E vale 1. ¿Sí? Ujú. Ahora, resulta ser que habíamos hecho en estos días, más o menos para tener una idea del concepto del lugar geométrico que genera esta pareja de puntos. Yo voy a eliminar la traza y voy a escribir entonces cuál es el lugar geométrico que generaría esa traza de puntos de Z. Y para ello utilizo la herramienta lugar geométrico. Me voy punto, me voy acá, puntos, perdón, acá segmento, ok, perdón, recta, el lugar geométrico es el liu, y liu marco. La herramienta liu me dice punto del lugar, punto del cual depende, ¿verdad? O el cursor creado. El punto que crea el lugar es el punto Z, ¿ok? Y él depende del punto E. ¿Sí? Ujú. ¿La graficó? ¿No la En graficó? sí. Vamos a ver, liu, punto Z depende de E. Vamos a ver. Ahora vamos a ver, lugar. Veamos la Ah, gráfica. debería salir la función cuadrática No, no va a completa. salir la función porque el lugar geométrico no lo reconoce geográficamente, sin embargo lo reconoce como una traza gráfica. Pero no entiendo por qué no me agarra. Bueno, por aquí. Liu, ok. Z. Bueno, no entiendo por qué no la agarra, pero. eh, necesariamente tiene que agarrarlo. Vamos a ver si me lo coloco por acá. No, no está. Ah, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es que lo voy a escribir acá. En esta vista gráfica 2. No lo voy a hacer por el comando directo acá, no lo voy a hacer directamente de la barra, sino que lo voy a hacer por la barra decisiva. No lo voy a hacer por la barra, con la caja de herramientas, sino por la barra decisiva. Voy a escribir liu, ¿ok? Liu geométrico. El punto creando el liu va a ser el punto Z, ¿ok? Y el punto del cual depende va a ser de E. Ok, ahí me lo trazo. ¿Tú ves? ¿Por qué introduciste? Ah, ya, ya. Aquí traza lugares geométricos. Ujú. Entonces te das cuenta que la pareja de puntos se mueve, la suma se mueve a lo largo de ese lugar. Es el lugar geométrico, como su nombre lo indica, es el lugar, es el lugar Es el conjunto, o en sea, el plano que es generado por el conjunto de puntos graficados sobre él y ujú. genera entonces esta curva. Claro, el lugar geométrico no es reconocido como una función. Yo sé que tiene una expresión algebraica que la caracteriza y a Mm, partir de esta expresión la podemos transformar y trabajar. mm. Pero por lo menos tengo una idea que, bueno, representa esta Y gráfica. GeoGebra tiene la herramienta de, por ejemplo, yo pararme acá y decirle, dígame la función de No, este lugar no, no, geométrico. no, 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 eso no lo hace. no, no, no. A menos que lo puedas hacer, si tengo los puntos, yo puedo hacer lo que llamamos una recta de ajustamiento y te dice más o menos a qué función corresponde, Mm, no, GeoGebra no mm, lo hace. no. Lo que pudiéramos hacer aquí, sabemos que la función acá la función acá claramente es esta función f de x. Sabemos que el área del triángulo es x cuadrado, ¿sí o no? Y el área del cuadrado es x cuadrado. El área del triángulo es la base, que es 4 por la altura, que es 4 menos x, ¿sí o no? Ujú, ¿Ok? ujú. 4 menos X. Ajá. Entre 2. Es decir, sería 8 menos 2x, el área del triángulo. Ujú, Entonces el área total sería el área del cuadrado, que es x cuadrado, más 8 menos 2x. Es decir, el área total es x cuadrado menos 2x más 8. Y si yo calculo el mínimo de esta función, va a ser menos b dividido por 2a. Es decir, el valor de x será menos 2 dividido por 2 por a, que vale 1, sería 2 sobre 2 es igual a 1. Es decir, el área estaría dado para x igual a 1.
el área mínima, el x igual a 1, que es lo que está correspondiendo acá. Si yo grafico en la vista gráfica 2 esta función, esa gráfica 2 va a coincidir obviamente con ese lugar geométrico. Entonces, por ejemplo, si yo grafico esta función f de x, perdón, f minúscula, f minúscula igual x cuadrado. Tienes que meter y. Nosotros no hemos utilizado x. No, x cuadrado. Pero es que en nuestra construcción no hay la variable x, ¿o sí? No, pero es que no necesito. Aquí lo estoy introduciendo en el punto de vista geométrico, algebraico. Ya. No, menos 2x más 8. No necesito. Ok, hay un error. ¿Por qué error? Obviamente porque no puedo introducir. Lo que pasa es que la recta. Espérate. Hay una recta que ya se llama x. Entonces, fíjate bien, la recta x igual tal cosa. Entonces lo que puedo hacer es que la función no la puedo llamar x. De pronto. No, bueno, hay un problema acá de notaciones. De hecho, esta recta. Vamos a ver. Ok, esta recta la puedo eliminar. No la puedo eliminar, por eso modificarla. Ok, la recta se llama x en el problema. Bueno, resulta ser que si tú introduces esta, voy a borrar esta función. F(c). Bueno, ¿qué hice yo acá? Bueno. Ok, aquí está la cónica. Muy bien. Si tú introduces esta función, se va a tener problemas. Se introduce la función en esta vista gráfica, se genera pues esta función, la función cuadrática. ¿Ok? Si no, lo puedo introducir Todas las funciones hay que hacerlas en variable x. necesariamente, pero vamos a ver. Para que él entienda que es una función. ¿Sí? No podemos escribir f de a, f de m. No. Es que hay otros objetos que se llaman así. Directo no hemos utilizado. No, a ver, ese sería inválido. Perdón. No, porque hay otros objetos que tienen el nombre de esa variable y hay que tener mucho cuidado porque la modifica. ¿Ok? Bueno, pues está claro la situación, ¿no? Perfectamente claro, muchísimas gracias. Ok, bueno, entonces paramos ok, pausa.